nuevamente tu segunda pregunta, hermano Julio, a John para que le pueda entender. Adelante. Bien. Mi pregunta está basada en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, espíritu aquí es neuma y se traduce también como alma, alma racional. La pregunta aquí es, ¿el propósito de Pablo es que esta persona sea salvo a pesar de que se le entrega a Satanás, sí o no, y por qué? ¿Entendiste la pregunta, yo? Listo. Entonces, a partir de ahora tienes tus 2 minutos. Adelante. La respuesta es sí, pero no entiendo por qué me dice, o sea, era su propósito de que sea salvo la persona que estamos hablando acá. La respuesta es sí, te dije, pero a ver, ahora vamos a analizar lo que yo veo que mucho se toca ese texto. ¿Era salvo esta persona en el momento que Pablo escribe la carta? Esa sería la pregunta. ¿Era salvo o no era salvo en el momento que Pablo redacta la carta? No era salvo. ¿Cómo se sabe que no era salvo? Porque dice, a fin de que el espíritu sea salvo. La pregunta es, mi espíritu, ya le dije a ustedes, mi carne falta ser redimida. Mi espíritu mío, ¿es salvo ahorita o recién va a ser salvo en el futuro? Si a un creyente le pregunta, creyente, ¿tu espíritu es salvo ahorita o va a ser salvo en el futuro? Un creyente tiene que responder, es salvo ahorita. Lo que va a ser salvo en el futuro es mi cuerpo físico. Falta ser redimido. Entonces acá el personaje, este sinvergüenza, este fornicario, le está diciendo, a fin de que el espíritu sea salvo. Por lo tanto, si fue salvo como muchos creyentes lo creen, ese perdió su salvación. Eso está probado explícitamente. Repito, yo no sé si fue salvo o no salvo, pero hay mucha gente que cree que fue salvo. Entonces, lo único que yo sé, que en el momento que redacta la carta, no era salvo porque su espíritu estaba pidiendo, como dice mi oponente, dice, para que su espíritu en el futuro sea salvo. Su intencionalidad era que sea salvo. ¿Pero por qué su espíritu? Porque era un perdido. Un creyente verdadero no necesita que su espíritu sea salvo. Necesitamos nosotros que nuestro cuerpo sea salvo, sea redimido. No te entiendo tu pregunta, pero bueno, ya te la respondí. Suficiente, Carlos, gracias. Listo, muy bien. Ahora 2 minutos, hermano Julio. En el momento que comiences a hablar, tomo tu tiempo. Claro, como el caballero siempre dice, victoria, victoria, victoria. Acabamos de escuchar a John Félix. Yo no le iba a hacer esa pregunta, pero por cierta declaración de él, se la hice. El propósito de Pablo es que este hombre sea salvo en el día del Señor Jesús. Él dijo que sí. Y esto, a pesar de que está siendo entregado a Satanás para destrucción de la carne. A esto se le conoce como disciplina del Señor, mi estimado. A eso se le conoce como disciplina. Porque Pablo dice en el versículo 12, y en su contexto, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Ese es el contexto. Y Pablo enfatiza que esta persona que está cometiendo un pecado grave, y como bien tú dices, pecado de muerte y pecado no de muerte, aplicaríamos que este requiere una disciplina, y Pablo va a disciplinar a esta persona, y dice que el tal sea entregado a Satanás. Bueno, si ese es el argumento tuyo de que este hombre quizás en una instancia se arrepintió, entonces no perdió su salvación. Perseverancia, me acabas de dar la razón. Y si tú dices, básicamente que en un futuro, bueno, vas a tener a este muchacho salvo a pesar de que está en manos de Satanás, no tiene sentido esa contradicción. Por eso Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás a fin de, ¿cuál es el propósito? De que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Listo, me entregó el debate. Adelante. Muy bien, perfecto. Entonces pasamos a la segunda pregunta del hermano John Félix. En el momento que comiences a hablar, tomo tu tiempo. Adelante. Gracias. Atención, grave si puede. Va a ser histórico para la vida de mi oponente Julio. Graben la respuesta de mi oponente. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Este texto viene junto con el de Juan 15:6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secarán y los recogen y los echan en el fuego y arde. Para los que no saben, repito, lo que recién se conectan al debate, mi oponente ha reconocido que el verdadero salvo sí puede dejar de permanecer en Cristo. La pregunta, Julio Quevedo, ¿ya reconociste que un verdadero salvo como los 11 discípulos habría la probabilidad de que no dejaran de permanecer en Cristo? Si hubiera ocurrido esa probabilidad que tú dijiste que sí era verdadera, una probabilidad, si hubiera ocurrido esa probabilidad de que uno de los 11 dejaran de permanecer en Cristo, en ese momento que dejaron de permanecer en Cristo, ¿seguían siendo salvos? ¿Salvación sin Cristo? ¿Salvación lejos de Cristo? Repito, vayámonos a la probabilidad que tú afirmaste que era verdadera. Si hubiera ocurrido la probabilidad que uno de los 11 hubieran dejado de permanecer en Cristo, en ese caso, dejando de permanecer en Cristo, ¿seguían siendo salvos? Sí, no, ¿y por qué? Te escucho. Sí. Muy bien. Entendió la pregunta, ok. Perfecto, tomo tu Claro tiempo. que sí. Claro que sí. Primero, dije que sí y el argumento será el siguiente. Siempre que alguien hace preguntas, las preguntas no deben de basarse en suposiciones. ¿Y qué sucede si Julio Quevedo se deja crecer la barba? ¿Le crecerían piojos ahí? No, porque quizás no tenga barba, quizás no me la deje crecer. También me cita Gálatas y me asocia Gálatas con Juan 15. Gálatas es una apología que Pablo está haciendo en contra de aquellos judaizantes. Mi estimado, ¿cómo esta persona puede ser salvo sin permanecer en Cristo? ¿Qué es permanecer en Cristo? Bueno, el bautismo del Espíritu Santo. Y yo hoy sí te lo voy a leer. Está en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 dice, 12:13, ya se me olvidó de nuevo. Vamos a ver, sí, aquí está. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si el espíritu deja de estar en el cristiano, estoy de acuerdo con esa postura, pero la Biblia nunca me enseña que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se aleja o deja el sello o deja de ser sello. Efesios capítulo 4, más bien, verso 30. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Listo. Bueno, muchísimas gracias, hermano Julio. Ahora quedan los 2 minutos de refutación de John Félix. Adelante. Gracias, Carlos, gracias. Vieron. Jaque mate, Julio. Cuando se presiona tu postura, no te das cuenta, acaba de soltar una herejía. O sea, acaba de decir salvación sin Cristo. Para los hermanos que no han captado, escuchen bien. Mi oponente ha reconocido que Juan 15 del 1 al 6 está dirigido a los 11 discípulos. Mi oponente ha reconocido que Cristo, cuando les advierte la probabilidad de que no permanezcan, era una probabilidad real. Hasta ahí capte. Entonces yo le dije, bajo eso que mi oponente reconoció, si hubiera ocurrido esa probabilidad de que el creyente, uno de los 11, se hubieran dejado de permanecer, es decir, se hubieran separado de Cristo, hubieran seguido siendo salvos, mi oponente dice que sí. ¿Qué está predicando? Salvación sin Cristo, Julio. O sea, hay salvación sin Cristo. ¿Tienes texto bíblico que te respalde que hay salvación sin Cristo? O sea, si no es salvación con Cristo, es salvación por obras. Repito, un creyente separado de Cristo, que tú dijiste que sí hay esa probabilidad real en Juan 15 del 1 al 6. Tú me estás diciendo un creyente que dejó de permanecer en Cristo sigue siendo salvo. O sea, estás predicando tu evangelio, ojo. Tú ya sabes que hay que ser prudente en estos debates para no atacar al oponente, pero has soltado una herejía. Has soltado diciendo que hay salvación sin Cristo. Dejando de permanecer en Cristo, hay salvación. ¿Qué significa eso? Salvación sin Cristo. Ese es el problema, Julio, de tu doctrina. Cuando se le presiona con las preguntas en un debate formal, suelta una herejía porque se sienten presionados, porque lo normal es que dijera, ok,
Si yo confesé que dejó de permanecer, pues no hay salvación sin Cristo. Lo normal, todo por no decir la verdad, por proteger tu doctrina, ¡fuac! Sueltas una herejía. O sea, acaba de decir salvación sin Cristo. Por eso que yo no creo en tu postura, Julio. No hay forma que crea en tu postura, porque tú has reconocido que el creyente se puede dejar de permanecer. ¿Cómo yo voy a decir que sigue siendo salvo? Tendré que predicar yo salvación sin Cristo. No hay salvación sin Cristo. Gracias, Carlos. Muy bien, muchas gracias, John. Y entonces partimos ahorita con su tercera pregunta de nuestro hermano Julio Quevedo. En el momento que empieces a hablar, toma tu tiempo, hermano. Adelante. Bien, gracias. Quizás no comprende él lo que es la perseverancia, ¿no? O la santificación progresiva. La santificación progresiva es día con día. Mi pregunta es la siguiente, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pregunto, las personas que Dios inició su obra, Dios las va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Y por qué? Muy bien. A partir de que empieces a hablar, hermano John, tomo tu tiempo. Adelante. La respuesta es sí, pero de nuevo sacas un texto un texto que se habla del salvo, de la persona que permanece en Cristo. ¿En qué parte está hablando este texto que está hablando gente, repito? Lo bueno de este debate que ya se quedó que mi oponente reconoció que un salvo sí se puede apartar, o sea, dejar de permanecer, separar de Cristo. Mi oponente ya lo confesó, o sea, eso yo no tengo por qué convencer a mi oponente. La pregunta es, ¿este texto va dedicado para ese creyente que se dejó de permanecer en Cristo? ¿Va dedicado? Por supuesto que no. Este creyente está que Cristo perfecciona a ti y a mí mientras permanecemos en Cristo. Cuando el creyente se va, se aparta de Cristo. ¿Por qué se aparta de Cristo? Porque quiere hacer lo que le da la gana, así como hizo David, se metió con mujer ajena, comenzó a asesinar. Hay creyentes que se malean, se malogran. Entonces la pregunta, para ese creyente el Señor le va a perfeccionar, le está dando la promesa de que no, esta promesa no es para ellos. La promesa para creyente que permanecemos. Pero repito, igual, lo bueno de este debate que ya algo se gana siempre con los debates, que mi oponente que cree que la salvación no se pierde, reconoce públicamente de que el verdadero salvo sí puede dejar de permanecer en Cristo. Pero con todo eso soltaste una herejía. Dijiste que sigue siendo salvo si sucediera eso. Salvación sin Cristo, increíble. Corto nomás, Carlos, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, a partir de ahora empiezan sus 2 minutos de nuestro hermano Julio. Adelante. Amén. Victoria, victoria, victoria. Siempre está abordando situaciones supersticiosas y situaciones falacias de ¿y qué sucede si? ¿Y qué? No, aquí dice, y usted acaba de aceptar que si Cristo, si Dios empezó la obra en alguien, la va a perfeccionar. Eso me da a entender a mí que tú te contradices con tus argumentos, porque si Dios comenzó, si es Dios el que comenzó la obra en ti, tú te puedes ir al mundo, seguramente Dios de allá te va a traer. No me entendiste mi respuesta de 1 Corintios capítulo 5, aunque dijiste que sí también, y esa persona dijiste va a ser salva. Es el propósito de Pablo, a pesar de que fue entregado a Satanás. Ahorita me acabas de decir que Dios perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, tú dijiste que sí. Eso es que Dios te da la permanencia, mi amigo. Es fácil, está sencillísimo, no se ocupa materia gris, mucha, para que entiendas el punto del versículo de Pablo. La perseverancia de los santos, la santificación progresiva, Dios día con día. 1 Tesalonicenses capítulo 5, y el mismo Dios de paz os santifique por completo hasta el día de la redención. Y usted acaba de decir que sí, Dios perfecciona la obra y somos obra del Dios viviente. Gloria al Señor. Y si un cristiano se va, Dios lo va a traer. Eso nos enseña la Biblia. Y sigue siendo salvo allá sí, porque Dios lo va a ir a traer. Y si no, Dios lo va a eliminar y se acabó. Porque tiene el sello del Espíritu Santo. Y no es que deja de permanecer en Cristo. No, está retirado sí. Pero hay algo en él que se llama Espíritu Santo. Es lo que le da la garantía para tener salvación en sí. ¿Me falta? Tu micrófono, bro. ¿Tiempo? 13 segundos, hermano. 13 Listo, segundos. dale. Ahí queda, dale. Muy bien, hermano. Entonces,
A partir de ahora, John, tienes el minuto para poder hacer tu tercera pregunta. Adelante, John. Gracias, Carlos. Viene otra buena pregunta. Primera de Corintios, Julio Quevedo. Primera de Corintios 8 del 10 al 13. Dice el texto: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahí nomás porque me va a ganar el tiempo. Julio Quevedo, ojalá que no me niegue los textos y no te porte como otros hermanos que paran negando los textos, o supuestos hermanos, porque no son hermanos. Primera de Corintios 8:11 dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. El apóstol Pablo habla de una probabilidad real de que el hermano débil se pierda, si no. ¿Y por qué? Te escucho. Muy bien. ¿Sí pudo quedar clara la pregunta, hermano Julio? Sí. Ok, entonces a partir de ahora tienes tus 2 minutos. Adelante. Claro que sí. Habla de perderse. Es que no te voy a negar los textos, estimado. Ahora, ¿perderse aquí es condenación? No, hay que leer el contexto. Mis estimados, si Pablo mismo les está diciendo poner tropiezo a los hermanos débiles, pero se está diciendo que le pone tropiezo a los hermanos débiles, ¿cómo pueden perderse si les está diciendo hermanos? No tiene sentido el argumento, porque si ese fuera el caso, donde dices que se pueden perder en un sentido de salvación, tienes a Cristo, primer punto, que murió por esas personas y que ese sacrificio es inválido. ¿Ese tropiezo invalida el sacrificio de Cristo? Por supuesto que no. Dice la Biblia: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso Pablo aclara: prefiero no comer nada, no comer carne jamás, para no poner tropiezo a mis hermanos. Habla de la conciencia de esas personas, de aquellos legalistas que, usa cadena. Bueno, ¿es mi conciencia o la de ellos? Es la de ellos, siguen siendo hermanos, pero Pablo habla de débiles en la fe, en su contexto, y habla de lo sacrificado a los ídolos, estimado. No está hablando de una pérdida de salvación. No está hablando eso, habla de una conciencia débil. Por eso Pablo, el argumento es: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo, ahí está el punto, herimos a los demás. No estamos diciendo que los mandamos a condenarse. Aquí no habla de mandar al infierno a las personas. No se trata de eso, porque entonces se perderían también los que hacen tropezar a los demás. Tienes a todas estas personas condenadas en el infierno. Dale. Ahí la dejo ya. 10 segundos. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, a partir de ahora siguen los 2 minutos de refutación de el hermano John Félix. Adelante. Gracias, Carlos. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Viste, Julio? ¿Viste? Los textos que yo te doy son tan contundentes que tú no lo puedes negar. Dices que sí, solo que ahora quieres cambiar la palabra perder. O sea, ¿qué cosa se perdió? O sea, no conocía las calles, la ciudad. ¿Se perdió de qué? Y se está hablando de salvación. Ahorita te voy a probar que el tema es salvación. Pero ¿cómo quiere? ¿Han visto? Reconocen, porque así son su postura. No es cuando se le acorralan, no le queda otra que decir, bueno, sí dice, pero ahora resulta como los calvinistas que dicen mundo no es mundo, todo no es todo. Ahora perder no es perder. O sea, ¿perder de qué? A ver, ¿has dicho perder de qué? ¿Perder que se extravió? ¿No conocía la ciudad de Israel? ¿La calle de Jerusalén? ¿Perder de qué? O sea, acá dice el texto bien claro de la salvación, dice: porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a ídolos. ¿De dónde acá los ídolos no es pecado grave? ¿De cuándo acá comer sacrificado a los ídolos es un pecadillo? ¿De dónde saca perder qué cosa? ¿Quiere burlarte del texto? O sea, ¿perder qué? No encontraba la ciudad. Uy, estaba ciego. Tenía que, o sea, ayudarlo a encontrar la ciudad. Perder la salvación, porque dice, primero, el tema era sacrificado a ídolos. Pecado gravísimo de idolatría. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió.
¿Para qué murió Cristo? No es para salvación. El tema es explícito, el tema de salvación. Repito, dice, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Cuál es el tema de estos textos? Es salvación. ¿No perderse de qué? Ahora resulta que no, sí, ahí dice perder. Bueno, te la compro. ¿Pero perder de qué? ¿Has dicho perder de qué? ¿Perder que está extraviado? No encuentra la ciudad. Dice, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Mira lo grave que es el texto. ¿Qué pasó? Dame el chance que me surgió una emergencia. Un minuto. Muy bien. Okay. De hecho, te quedaban 2 segundos, John. Sí, no, suficiente, no hay problema. Sí, gracias. Sí, no, suficiente. Gracias a los... Sí, con tu permiso, Carlos, voy a dirigirme un ratito a mis seguidores. Gracias a los hermanos, hemos recuperado los seguidores, gracias a los moderadores. Me olvidé, pero ustedes ya saben que siempre en los debates acá tengo bastante paciencia, no silencian, así quiero que estén casi todos los seguidores que están siguiendo. Gracias, Elizabeth, gracias por los moderadores que están su apoyo, así que hemos recuperado la gente. Falta todo. ¿Cuántas preguntas falta, Carlos? Disculpa. Son 2 preguntas más cada uno. Ahorita se culminó la tercera pregunta de ambas partes y después ya viene la cuarta. Ahorita. Continúa, John. Les pido una disculpa que tuve una emergencia con el niño aquí. Le pasaba algo ahí delicado en el ojo, entonces tuve que ir a atenderlo. No, ya, adelante. No hay problema. No hay problema, ya terminé. Te toca tu pregunta. Ajá. Te toca tu cuarta pregunta, hermano Julio. ¿Me indica si estás listo? Amén. Ok, adelante entonces, hermano. Mi pregunta está basada en Hebreos. Dame un segundo. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Le preguntamos al hermano John Félix, ¿esta intercesión que hace Jesucristo viviendo para siempre es con la intención de salvar perpetuamente a aquellos que se acercaron a Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muy bien. Entonces, a partir de ahora tiene el hermano John 2 minutos para poder contestar la pregunta. Adelante. La respuesta es sí, pero de nuevo, te olvidas que este texto que tú me das, ahora te voy a mostrar que está condicionado. Siempre las promesas de Dios están condicionadas. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Y mi oponente se queda en esa frasecita, pero dice, a los que por Cristo se acercan a Dios. Julio, está condicionado. ¿A quiénes van a salvar perpetuamente? A los que por medio de Cristo se acercan a Dios. Dime tú, un creyente que comienza a adulterar, me vas a decir, en ese momento el creyente se está acercando a Dios. Esa sería la pregunta. O sea, un creyente como el rey David, en el momento que el rey David comenzó a adulterar, luego a asesinar, en ese momento el rey David se acercó a Dios, estaba cerca de Dios. ¿Eres capaz de decir eso? Entonces, reconoce que estas promesas siempre están condicionadas. Eso tiene que tener cualquier hermano que están viendo acá el debate. Todas las promesas están condicionadas, porque Dios no está tratando con robotcitos, está tratando con gente responsable de sus actos. Entonces, repito, esta promesa de salvación perpetua está condicionada para los que por medio de Cristo se acercan a Dios. Si nosotros permanecemos en Cristo, se cumple esto. Pero si un creyente sinvergüenza está haciendo cochinada y media, va la promesa. O sea, también lo va a salvar perpetuamente, no importa que el creyente comience a adulterar, a fornicar, a robar, a engañar. No pasa nada. Hay una promesa también para el creyente sinvergüenza. Por eso no es para ellos. De nuevo, sacas un texto condicionado suficiente, porque creo mi cuarta pregunta. Gracias, Carlos. Listo, perfecto. Entonces, a partir de ahora sigue la refutación de nuestro hermano Julio Quevedo. Adelante, hermano. Claro, tal vez él no le prestó atención a la pregunta. Y voy a decir victoria, 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 1000 veces victoria. 2 cosas he echado de ver en este debate. Está condicionando la gracia. Eso es puro pelagianismo puro y es una herejía. Hay que tener cuidado con ponerle
pacto aparentemente donde se supone que es Dios más el hombre. No, es Dios. La salvación le pertenece a Dios según la Escritura. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Con eso creo que sí vamos a estar de acuerdo. Mi pregunta fue, ¿Jesucristo vive para siempre intercediendo por aquellos, para salvar perpetuamente a aquellos que se acercaron a Dios? Usted dijo que sí. Y si usted ahora con su argumentación dice que no es que la condición, entonces de nada sirve que Jesús esté intercediendo, porque no los está cuidando. Porque la intercesión que Jesucristo hace por Pedro es para que no falle la fe de Pedro. Pero parece ser que la intercesión de Cristo no sirve para nada para John Félix. Cristo, ya no intercedas, porque no sirve para nada lo que tú haces según John Félix. Pero Cristo nos cuida, Él nos mantiene, Él nos da vida, Él nos da la santificación. Hebreos capítulo 10, verso 14. Él nos ha salvado perfectamente y para siempre. Él nos ha glorificado, Él nos ha justificado, Él nos ha santificado, estimado. Gloria a Dios por Él. Porque yo sé que yo fallo, pero Él intercede por mí, para que yo esté ahí permanente, para que esta salvación sea permanente y perpetuamente. Gloria a Dios, porque John Félix dijo que sí, es para salvar perpetuamente, y Él está intercediendo precisamente para eso. Bienvenido a la doctrina de los salvos, siempre salvos, mi estimado. Muy bien, perfecto. Ahora, bueno, a partir de ahora empieza, John. Recuerda tu cuarta pregunta de 5, tu cuarta pregunta. Cuando empieces a hablar, tomo tu tiempo, adelante. Gracias, Carlos. Empezamos. Esta pregunta, esta es la mejor pregunta de nuestra postura que le tienen miedo nuestros oponentes. Hebreos 10, 26 al 27, Julio Quevedo. ¿Qué me vas a seguro negar el texto? Dice el texto, porque si pecaremos, el escritor, que es una persona salva, dice, se mete en el grupo y dice, si pecaremos, si nosotros pecaremos, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué cosa está diciendo el escritor? Que hay la probabilidad que él peque voluntariamente y termine una horrenda expectación de juicio, condenación explícita. Entonces la pregunta, la gramática. El texto, según el texto gramaticalmente, el escritor, que se entiende que es una persona salva, abre una probabilidad real de que dice que él puede también pecar voluntariamente y terminar en una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Sí, no, ¿y por qué te escucho? Muy bien. ¿Entendió la pregunta, hermano Julio Quevedo? Sí. Sí, sí, le entiendo. A partir de ahora tiene 2 minutos para poder abordarla. Adelante. Bien, no, mi respuesta es no. ¿Por qué le digo que no? Porque él mintió en la pregunta. Él acaba de mentirle al versículo y a todos nosotros aquí. Si él me hubiese preguntado sencillamente, el escritor se echa ahí en cuenta de esos que pueden perder la salvación o de esos que pueden recibir un castigo, etcétera. Sí, claro que sí, ahí sí. Pero usaste expresiones que no aparecen en el versículo. Y eso creo para mí que es deshonesto de tu parte. Bien. Pablo está utilizando una hipérbole aquí. Pablo, el escritor que haya sido, ¿no? Usa una exageración. Un cristiano verdadero jamás va a pisotear la sangre de aquel que se llama Jesucristo. No tiene sentido, porque la Biblia enseña: yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? La Biblia enseña, aquellos que tienen el Espíritu Santo no pueden maldecir al Señor. Nadie puede llamar anatema a Jesús si tiene al Espíritu Santo. Y nadie puede llamar Señor al Señor Jesús
si no es por el Espíritu Santo de Dios. Dios nos libre de atacar el sacrificio de Cristo, que es el oponente lo que está haciendo. Es usted lo que está haciendo, atacando el sacrificio de Cristo con aseverar de que el escritor está, se eche en cuenta y se está diciendo y está asegurando lo que el escritor no está asegurando. El escritor usa un estilo literario llamado hipérbole, que es una exageración. ¿Por qué voy a decir esto? Porque en el verso 39, ese mismo escritor dice, nosotros no somos de los que no retrocedemos para perdición. Gloria a Dios, porque este escritor no se contradice. Entonces tienes a un escritor guiado por el Espíritu contradiciéndose, no tiene sentido. Él dice, no retrocedemos para perdición. Adelante. Perfecto, muy bien. Entonces, a partir de ahora, hermano John Félix tiene los 2 minutos para poder refutar. Adelante. Gracias, Carlos. ¿Vieron? Tiene que negar el texto para salvar su errada doctrina. Ahora resulta que todos somos 0 en gramática. O sea, yo tengo acá como 200 personas. O sea, que yo he mentido. Entonces, con eso, tal vez, esa probabilidad. Vamos a ver qué dice el texto. Vamos a ver gramaticalmente. ¿Es una burla de mi oponente o qué? Porque si pecaremos. ¿Quién está hablando? El escritor. ¿Se metió en el grupo? Se metió en el grupo. ¿Qué necesito? ¿Qué? Irme a la universidad de Harvard a estudiar gramatología avanzada para sacar un doctorado en gramática, lingüística. Es increíble, ¿cómo es burlarse del texto? Dice, porque si pecaremos voluntariamente, se mete en el grupo. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, en palabras sencillas, después de haber sido salvos, y ya no hay oportunidad, porque está hablando de apostasía, dice, ya no queda sacrificio por los pecados. ¿Qué cosa va a pasar? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Apostasía. Nosotros creemos que la apostasía ya no hay salvación. Esa es una rebeldía voluntaria contra el evangelio. Entonces, el texto dice, sí, el escritor se mete en el grupo y dice, yo también puedo pecar voluntariamente y puedo terminar en una expectación de juicio. Y mi oponente dice, no. Ahora quiere meter hipérbole. El primer punto, que el texto no habla de hipérbole. Y así le metas hipérbole. ¿Qué me está diciendo mi oponente? O sea, mintió. Para los que no saben, la hipérbole es una exageración. Pero una exageración de una realidad. Es decir, si tú estás comiendo, un ejemplo, ¿no? Para que entienda la gente. Si tú estás comiendo, un ejemplo, comí algo y tú exageras, hoy comí más. O sea, tú exageras lo que ya estás haciendo. Pero no me vas a decir que es un mentiroso el escritor. Puede exagerar de algo, pero de una verdad. Tú estás pintándole como una hipérbole. Voy a solucionar y voy a decir que el escritor está mintiendo. ¿Cuál mentira? ¿Cuál mentira? El escritor no es un mentiroso. Se supone que esto es un libro inspirado. Pero te repito, es una burla a la gramática. El escritor se mete en el grupo porque sabía que puede perder la salvación. Inclusive él puede caer en apostasía. Gracias, Carlos. Bien. Muy bien. Perfecto. John, muchísimas gracias también por respetar el tiempo. Muy ordenado el debate, hermanos. Gracias a Dios, solo Dios gloria. Se está llevando muy bien el debate sin falta de respetos ni falacias ad hominem. Eso es importante. Ahora, es importante enfatizar, hermano Julio, y también a hermano John, lo que viene ahora son sus últimas preguntas para que saquen lo mejor que tienen para beneficio y edificación del cuerpo de Cristo que está viendo este debate. Así que esta última pregunta es importante porque después solamente tendrán 1 minuto para poder despedirse. Adelante, hermano Julio, cuando comiences a hablar, formula tu pregunta última. Antes de, me gustaría extender a una pregunta más si el oponente lo ve correcto. Yo considero que una pregunta más, cada uno a partir de esta, la otra. Ok, va a haber una sexta entonces. Sí. Perfecto. Adelante entonces. Bien. Iba a hacer una, pero me voy a regresar al texto de Hebreos que acabamos de citar. Hebreos 10, verso 39. Cito textualmente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cito textualmente el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pregunto, ¿mintió el escritor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, al decir
que no retrocedemos, incluyéndose él porque dice nosotros, que no retroceden para perdición, sino que tienen fe para preservar el alma. ¿Mintió este escritor al decir estas palabras? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muy bien, hermano Julio, quedó claro lo que es la pregunta, me imagino que para John también. Entonces vamos a pasar a lo que es, en este caso, la respuesta. Entonces tienes 2 minutos, hermano, adelante. La respuesta es no. ¿Cómo va a mentir el escritor? Lo que tú acabas de leer, Hebreos 10:39, es una probabilidad. Hebreos 10:26 al 27, es una probabilidad, es una probabilidad. Hebreos 10:39, es una probabilidad, no se contradice. O sea, tú quieres encontrar contradicción para tumbarte Hebreos 10:26 al 27, no te vas a poder tumbar, porque entienden qué cosa es una probabilidad. Es como si tú me preguntaras, ¿hay la probabilidad que mañana John Félix pierda la salvación? Mi respuesta sería, sí hay la probabilidad de que mañana John Félix pierda la salvación. Hay la probabilidad que nunca pierda la salvación y se muera John Félix y se vaya al cielo. Hay la probabilidad. Entonces estás hablando de probabilidades. ¿Quién ha metido? Pero probabilidades reales. O sea, había la probabilidad, según Hebreos 10:26, 27, que se perdiera el escritor. Sí. Según Hebreos 10:39, hay la probabilidad que nunca se perdiera. Sí, listo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Estamos hablando de probabilidades como la tengo tú, como la tienen ustedes. Suficiente, corto nomás, Carlos. Muy bien, entonces a partir de ahora tiene sus 2 minutos para refutar la respuesta. Adelante. Gloria a Dios, porque acaba de pegar un tremendo pacatazo a sí mismo. Gloria a Dios. Porque yo quería extender un poco más este debate sobre estas preguntas, porque esta no era mi última pregunta. Mi pregunta última será otra. Dice que son probabilidades en el verso 26 y en el verso 39. No, en el verso 39 no son probabilidades. Si usted acaba de asegurar que el escritor no miente, guiado por el Espíritu Santo, esta es una seguridad que presenta el escritor. En cambio, en su respuesta anterior dijo que sí era una hipérbole, pero de una verdad. Sí, de una hipérbole, pero de una verdad. Una hipérbole exageración, ¿no? Usted lo aceptó y ahora trata de refutar al mismo escritor de Hebreos, y que el mismo escritor de Hebreos está diciendo, ¿sabes qué? Nosotros no somos de los que retrocedemos, pero allá me equivoqué, allá creo que sí nos podemos perder. No, mi estimado, no se trata de eso, John. La intención no es avergonzarte, la intención, y gloria a Dios, voy a ocupar estos 30 segundos que me faltan. Santifíquense cada día. Si usted cree que se pierde, ore más. Si usted cree que no se pierde, siga orando también. Pero aquí dice que no somos de los que retrocedemos para perdición, permanecemos y tenemos fe para preservación del alma. Gloria al Dios trino de las Escrituras. Adelante. Amén, hermano. Muy bien, entonces ya pasamos lo que viene siendo la quinta pregunta del hermano Julio Quevedo. A partir de ahora empieza la quinta pregunta del hermano John Félix. Es importante ahorita que esta pregunta, bueno, en este caso no va a ser la última, viene una sexta. Ok, perfecto. Entonces, al momento que empieces a hablar, John, tomo tu tiempo. Adelante. Gracias. Se vienen estas preguntas que me paran pidiendo. Atención, vamos a la pregunta. ¿Cómo se llama? Dice 1 Corintios 6:9. Dice, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Dice 1 Corintios 6:9. Mi estimado Julio Quevedo. Ok, creo que tú también eres bastante claro que sabes que un creyente verdadero puede caer en adulterio. Vamos a ver cómo responde tu moralidad. ¿Qué pasa si un creyente verdadero como el rey David cae en adulterio? Se mete a la cama de hombre ajeno, le roba a la mujer a su prójimo. En ese momento se acuesta con la mujer de su prójimo. Ya, se revuelca con la mujer de su prójimo. ¿Qué pasa ahí? Está revolcándose con mujer ajena. Todos sabemos que el sello del Espíritu Santo es la presencia del Espíritu Santo. Está la presencia del Espíritu Santo cuando el sinvergüenza creyente se está revolcando con mujer ajena en plena cama. Mi pregunta es, ¿está el sello
del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en ese creyente, estoy hablando creyente verdadero, sí o no, y por qué? Te escucho. Muy bien, hermano Julio, ¿sí entendió la pregunta? ¿Es correcto? Perfecto, la entendí muy bien. Perfecto. A partir de ahora, entonces, tienes tus 2 minutos para poder contestarla. Adelante. Sí, sí está el sello y la presencia de Dios está en esa persona. Claro que sí. Porque una cosa es que falle en adulterio, en fornicación, y otra cosa es que practique. La Biblia enseña que el que practique el pecado es del diablo. Un cristiano lleno de la presencia de Dios puede caer, por supuesto. G. Ávila Mintilla decía que no se enfermaba y murió de una enfermedad. Entonces, claro que sí, Jimmy Swaggart falló. Todos fallan de una o de otra manera. El asunto es la práctica. Ahora, ¿por qué yo le digo que no? Precisamente voy a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el Espíritu Santo me acaba de dar otro versículo y este lo vas a entender, y que Dios les abra el entendimiento. El Espíritu Santo es el sello, no por un día y mañana, no, hasta el día de la redención. ¿Se puede contristar por nuestras acciones? Claro que sí, la Biblia es clara. Voy a ir a Gálatas capítulo 5. Vamos a ver a quién Pablo le está ordenando. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Cómo es posible que un cristiano tenga deseos carnales? Pero un cristiano puede tener deseos carnales aún con su Espíritu Santo en él, porque es la lucha, según Pablo aquí. Gloria a Dios por este versículo, y que Dios nos ayude a todos a vivir en el Espíritu. Pero no dice aquí que solo los incrédulos pueden andar en la carne. Los incrédulos no tienen esa lucha. Ese es el punto ahí. Así que no, el Espíritu Santo no se va absolutamente jamás del cristiano. Muy bien. Entonces, a partir de ahora, hermano John, tienes tus 2 minutos para poder refutar la respuesta. Adelante. Gracias, Carlos, gracias, Carlos. ¿Vieron para los que preguntan, ¿para qué debaten ese tema? Dejen ese tema. O sea, ese es predicar el evangelio. O sea, si yo soy pastor, me pregunta, pastor, ¿qué pasa si yo caigo en adulterio? No pasa nada, papito, no pasa. El Espíritu Santo va a estar en tu cama, te va a estar protegiendo cuando estás haciendo tu cochinada y media. ¿Han visto? Para los que me paran preguntando, John, ya deja ese tema, no prediques eso. ¡Ah, qué bonito! Eso es el evangelio, estar diciendo que si uno se roba a la mujer ajena, yo me meto con mujer ajena, me meto en su cama, robo a mi prójimo, a su mujer, y el Espíritu Santo, como si estaría una deuda conmigo, va a estar ahí conmigo, o sea, avalando la cochinada y media que hago. O sea, ese es el evangelio. Vean la diferencia. La gente dice, da lo mismo la postura de Julio, mi postura no era lo mismo. Nosotros tenemos moral, nosotros decimos el Espíritu Santo no está ahí. Y si me muero, ahora viene la última pregunta. Ahora viene la última pregunta que te va a hacer tambalear. Van a ver cómo se va a contradecir. Pero han visto la moral. Me dirijo, acá tengo más de 200 personas. Han visto a los que paran diciendo, ¿para qué predican? Cualquiera de la postura da igual. No, da igual. Hay una postura inmoral. ¿Cómo es posible decir que sea adulterio no pasa nada y que el Espíritu Santo va a estar avalando la cochinada y media? O sea, qué bonito. Así nos manda la Escritura. La Escritura dice, los adúlteros no entran al reino de Dios. Los adúlteros no entran. 1 Corintios 6, 9 al 10. Así de sencillo. O sea, ahora está la respuesta para los que paran diciendo, ¿para qué tocan ese tema? Ya está cansado el tema. Es que hay que saber preguntar, hay que buscar a dónde está la moralidad de la otra postura. Ya escucharon, agárrense que viene la otra pregunta. Agárrense cómo va a tambalear mi oponente. Córtalo más suficiente, Carlos, gracias. Muy bien, te quedaban 15 segundos aún, John, pero ok, perfecto. Suficiente, muy bien, entonces empezamos con su última y sexta pregunta. Hermano Julio, adelante. Gracias. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pregunta al texto. La voluntad del Padre
La voluntad del Padre se ve truncada por nuestras fallas. La voluntad del Padre, según este versículo, se ve truncada y Jesús va a perder a los que el Padre le dio, sí o no. Muy bien. Entonces, a partir de ahora, John, tienes 2 minutos para poder contestarla. Adelante. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Te voy a probar porque entiendo que tú crees que la expresión ilimitada, ¿no? Tú no crees en la expresión limitada. Cristo no murió por todos. Se salvan todos. Se hace la voluntad de Dios. Dios quiso salvar a todos. Entonces se cumplió la voluntad. Entiendo, pero me parece que mi oponente que lo aclare cree que la expresión que Cristo murió por todos. O sea, se cumple esa voluntad de Dios y Cristo murió por todos. ¿Se cumple ese objetivo? No se cumple. ¿Por qué? Por culpa del hombre. O sea, ¿qué cosa que estás tratando con robotcitos? Dios está tratando con seres humanos que son responsables de sus actos. Te repito, esta pregunta va junta con la expiación ilimitada. ¿Tú crees que Cristo murió por todos? Entonces, ¿se cumple o no se cumple a la final? No se cumple. Queda truncada así. ¿Por culpa de quién? Del hombre. Porque Dios está tratando con seres humanos que son responsables de sus actos. Acá también es igualito. Dice el texto que tú me has dado, 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitare. Así es, pues. Si el creyente... El Padre le da a Cristo a nosotros como creyentes, ok, no hay forma que te pierdas, pero si el creyente se aparta como tú ya reconociste en todo el debate, eso es otra cosa. Si el creyente se le ofrece salvación y el creyente renuncia, Cristo murió por todos, se pierde, se trunca la voluntad de Dios por culpa de los creyentes, por supuesto. Repito, acláralo, tú creo que crees en la expresión ilimitada como yo, que Cristo murió por todos, se cumple que todos se salvan, no, pero no se cumple. O sea, ¿qué pregunta que me haces? Tú hablas como si los hombres fueran robotcitos, los hombres somos seres humanos, Dios está tratando con gente responsable de sus actos. Gracias, Carlos. Muy bien. Entonces, a partir de ahora, empiezan los 2 minutos de refutación del hermano Julio. Adelante. Claro, y me entristece, ¿no? La respuesta de él, obviamente me entristece. Porque para él no entiende que la justificación va condicionada a la fe. Romanos 3:22. Él no sabe mi postura sobre la expiación, aunque él piensa que yo creo en la expiación ilimitada, que no tocó puntos que ni siquiera sabe él que yo sé o que yo pueda creer. Nada que ver, mi estimado. Usted acaba de decirle a Dios que no puede él y no es capaz de guardar a los que él le entregó a Jesucristo. Acaba usted de decir lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No puede hacerlo. John dice que no, todos los habitantes de la tierra son consideradas como nada. Daniel 4:35. No hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces? No, John Félix sí le puede decir eso. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor permanecerá para siempre. Proverbios 19:21, pacatazo, amigo. Usted no puede truncar la voluntad de Dios. Esa es la permanencia del cristiano. Nada más. No me venga a condicionar ni la soberanía de Dios. Eso es un ataque directo a la soberanía del Señor. Pero aquí Cristo está mintiéndonos. Tú tienes a un Jesús mentiroso, porque puede perder a los que el Padre le dio y no está cumpliendo la voluntad del Padre. Yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En mi exposición expuse Judas 1:24. Él es poderoso para mantenerte sin caída. En él también fuimos, etcétera, ¿no? Romanos 8. Fuimos glorificados, predestinados, justificados. Ese es el propósito de Dios con la vida del cristiano. El propósito de Dios no es malo. Nadie, como dicen aquí, como dijiste al principio, y algunos aquí, que está mandando a pecar. No, olvídese de eso. No estoy mandando a pecar a nadie, si es el argumento del caballero aquí presente. Me faltan 10 segundos. Nadie está mandando a pecar aquí deliberadamente, que es una de las falacias que se me ha levantado. Nadie, olvídese de eso. Adelante. Muy bien. ¿Me faltaba tiempo, moderador, o no? Tenías 10 segundos, ahorita ya se cumplió el tiempo. Ok, dale. Es importante, hermanos, obviamente escuchar, entender las posturas, porque nadie... Moderador.
Sí. Es que cuando le haces así, brother, yo creo stop o que te faltan 10 segundos. No, son 10 segundos, hermano. Son 10 segundos. Así. Dale, Así, dale. Porque muchas veces no me oyen por eso. Pero en este caso, hermanos, es importante escuchar abajo todos los que están hablando en cuanto a lo que viene siendo los espectadores, que ni tanto el hermano Julio Quevedo ni el hermano John Félix, nadie hace apología al pecado. Es importante escuchar los argumentos para que obviamente se pueda entender, ¿no? Porque todos nosotros sabemos que nosotros debemos de conducirnos como hijos de Dios, ¿no? Conforme el fruto de lo que es la fe. Muy bien, entonces a partir de ahora, John, tienes tu última pregunta, en este caso... no. ¿Qué sigue? Perdón, ya se me... Última pregunta. Es la pregunta de él. Bueno, la sexta tuya, Julio. Ok, esta sería la última pregunta tuya, John. A partir de ahorita puedes empezar. Gracias. Graben lo que quieran, graben. Miren, la mejor pregunta de uno de los debates que he tenido, bajo el contexto. Miren, 1 Corintios 6, 9 al 10 dice: los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y mi oponente nos ha dicho en forma clara que un creyente que comete adulterio no pierde la salvación y el Espíritu Santo mora ahí. Ok, vamos a ver, mire cómo va a tambalear. Se supone, con la pregunta que yo le digo, me tiene que decir que se va al cielo, pero a la vergüenza que va a pasar. Repito, si no me dice que se va al cielo, si ya ustedes vieron que se contradice, o sea, no cree ni lo que habla. La pregunta es Julio Quevedo. La vida no está comprada. Y mi pregunta es válida porque Ananías y Zafira se murieron después de mentir al Espíritu Santo. Así que mi pregunta, basado en Ananías y Zafira, es válida. ¿Qué pasa si ese creyente que tú dijiste que el Espíritu Santo no se aparta, es salvo, se revolcó con mujer ajena? Te repito, un verdadero salvo como el rey David se revuelca con mujer ajena y en pleno revolcón le da un paro cardíaco como Ananías y Zafira. ¿A dónde se va Julio Quevedo? Quiero ver tu moral. ¿Al cielo, al infierno, a salvación, a condenación? Dos opciones, te escucho, adelante. Qué bueno. Dos ¿Entendió opciones. la pregunta, hermano Julio? Sí, claro. Perfecto. Entonces, a partir de ahora tiene los 2 minutos. Adelante. Bueno, gracias, brother. Aunque pudiera yo decirle a salvación o a condenación, ninguna de las dos. Él no entiende. Es que él me hizo una pregunta en base a una suposición. Es más, si quieres cambiar la pregunta, te doy el espacio para que veas que soy misericordioso contigo, John. ¿Por qué yo le respondo? Él me preguntó abiertamente y quedamos con él en que puede negar las dos opciones. Claro que voy a negar las dos opciones porque en mi argumentación dije que el perseverante es porque Cristo lo hace perseverar. Y lo acabas de confirmar tú. Ahora, él me cita 1 Corintios 6. Esto es para nuestros hermanos aquí. Para citarme, 1 Corintios 6, 8 y 9... no sabe que los injustos y bla, 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 los adúlteros, los borrachos, los afeminados, que también es otro pecado terrible, los que se acuestan con varones, ni los ladrones heredarán el reino de los cielos. Él no lee el versículo 11. Y si a mí me tocara decir que en qué posición estás, ¿no? Un cristiano no va a practicar el pecado, John. Mi posición es que un cristiano, si es cristiano, no va a practicar el pecado. Y si cometió un error y Dios lo quiere eliminar como el que se entregó a Satanás en 1 Corintios 5, que usted dijo que sí era salvo a pesar de que había sido entregado a Satanás. ¿Quién soy yo para menospreciar la escritura? Pero usted hace una falacia de asociación. Estos dos grupos se dividen de la siguiente manera. Del versículo 8 al 10 son gente no cristiana. Del versículo 11 en adelante dice, y esto erais algunos. Esa es la distinción, mi amigo. Nunca pretendamos hacer. ¿Qué pasa si John Félix cometió un pecado inmoral con un hombre y se fue y se lanzó a la luna? Nada, porque nadie se va a ir a la luna. Es una suposición tuya en tu cabeza, mi estimado. La perseverancia de los santos le pertenece a Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Desperdiciaste la pregunta. Listo, perfecto. Muy bien, entonces ahorita siguen los 2 minutos de refutación.
del hermano John Félix. Adelante. Tu micrófono. Micrófono. Victoria, victoria, victoria para Cristo. ¿Viste, Julio? ¿Vieron a Julio cómo tambaleó? Yo le dije que iba a tambalear. Lo lógico era que él diga que se va al cielo. Si nos está diciendo que cuando cae en adulterio no se pierde la salvación, la presencia del Espíritu Santo no se va, pues si se muere, pues se va al cielo. Mire cómo tiene temor. Lo que no se han dado cuenta, ¿qué cosa ha dicho mi oponente? No sé, porque yo le he dado dos opciones. Si tú desechas las dos opciones, no hay una tercera. ¿O tú crees en el purgatorio? ¿O tú me vas a dar tú has desechado las dos opciones? ¿Qué nos ha dicho? No sé, esa es tu doctrina, pues. Pero yo sí sé. Si tú me lo preguntas, yo te digo que se va a condenación. Esa es la gran diferencia. ¿Han escuchado? Yo le pregunto, acá tengo más de 200 personas. Pregúntese en su corazón. ¿Usted hubiera respondido como Julio? ¿Ustedes que creen como Julio que la salvación no se pierde? Por supuesto que sí, porque la vergüenza que pasaría si acá delante de tanta gente diga, no pasa nada, si murió en adulterio se va al cielo. La Biblia dice, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Miren, dense cuenta. Por eso sálganse de ahí, sálganse de ahí. ¿Cómo es posible que diga, o sea, mi oponente en la última pregunta me ha dicho, no sé, ni el cielo ni el infierno? ¿A dónde se va? Pues se va a condenación, se va a condenación. Nosotros sí sabemos, estamos bien plantados en nuestra postura, no estamos con así ambivalencia, nada. Se va a condenación el sinvergüenza, adúltero, sea mundano, sea creyente, sea quien sea, calvinista, arminiano, pentecostal, para abajo se va si se muere en adulterio. ¿Cómo es posible que diga desecho uno, desecho otro? O sea, no sabe ni para el cielo ni para el infierno. O sea, qué bonito, esa es tu doctrina que tú tienes, que Julio, fuera de bromas, eso fuera, o sea, te he hecho una pregunta válida, seria, y me saca como que no se puede morir. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, le dio un paro cardíaco. Todos sabemos, está en Hechos capítulo, no me acuerdo exacto el capítulo, pero está clarísimo, murieron los dos en automático. ¿Cómo puede pasar que un creyente se embarre con una mujer ajena y no muere en adulterio? Por supuesto que sí, pero mi oponente dice, ninguna de las dos, no sabe. Al infierno se va. Así se predica el evangelio. Gracias, Carlos. Muy bien, listo. Entonces, amados hermanos, hemos culminado con lo que viene siendo el debate. Ahora solamente queda un minuto de despedida en el caso de nuestro hermano Julio y después hermano Félix. Cuando se encuentre listo, hermano Julio, tiene un minuto o puede tomarse dos para poder despedirse. Adelante. Claro, Dios les bendiga, Dios te bendiga, John, mi hermano Carlos, Dios les bendiga a todos por estar aquí. Ha sido un placer que usted esté dándole tac, que ustedes, ahora sí siléncienme a los unicitarios, a todos los que vayan llegando. Hoy sí siléncienme, ya escucharon Biblia. Dale, John, Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero... ¿qué más? No, nada. A ver qué día debatimos de nuevo y eso, ¿no? Para no hacer preguntas en base a suposiciones porque vas a recibir respuestas supositorias también. Muy bien, perfecto. Entonces, a partir de ahora tienes, John, un minuto para poder despedirte. Adelante, John. Se les trabó el live, brother. Acá está bien. Todo está bien. Gracias. Está bien acá. Gracias a Dios primeramente. Gracias a Dios nos da esta oportunidad de compartir la escritura, las verdades del evangelio. Gracias por la moderación, Carlos, Darwin. Gracias, Julio, por este debate. Gracias a los hermanos, a los que han estado conectados, a mis moderadores. Muchas gracias por su apoyo, a los que han estado dando tap. Eso es, Dios tiene su recompensa. Ustedes saben que yo no pido eso, así que gracias a todos los que han apoyado estos debates. Lo voy a subir completito en mi canal de YouTube. Así es que gracias para todos. Suficiente. Córtalo más, por favor, Carlos. Dale, gracias, John. ¿Cómo hacemos? Muy bien. Aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias por tomarme en cuenta para este debate. Dios les bendiga entonces. Entonces, a partir de ahora queda cerrado lo que viene siendo este